La cámara seguía grabando cuando Jannik Sinner se acercó a la lente y escribió 2 palabras con el dedo en la noche de Madrid. Ni un marcador, ni una celebración. 2 palabras para un madrileño de 19 años que acababa de obligar al número 1 del mundo a pelear cada punto en un segundo set que debió ser de trámite. ¡Qué jugador! Sinner le había ganado. Al final fue un triunfo claro, 6-2 y 7-6, con un desempate de 7-0 para Sinner, porque sus desempates siempre terminan así. Pero algo ocurrió en los 45 minutos previos a ese desempate que hizo que el número 1 sintiera la necesidad, justo al ganar, de decir públicamente y de la nada que vale la pena hablar de este chico de 19 años. Justo ahí empieza esta investigación, no en el marcador, en lo que el marcador ocultaba. Y antes de ir más lejos, quiero contarles cómo decidí plantear esta investigación desde el principio, porque es clave para valorar lo que viene ahora. Buscaba la típica historia de la nueva generación. Esperaba toparme con un chico talentoso de gran derecha, que destacó en sus primeros meses de circuito, y que tardaría 2 o 3 años en abrir un debate real sobre romper la jerarquía. Es una historia que ya conozco. Genera 5 o 6 videos de YouTube en los canales de tenis y luego todo se apaga hasta que el jugador demuestre lo contrario. Esperaba que Hodar fuera esa historia, pero no lo es. Al analizar los datos, el saque y la devolución antes y después de Miami, el perfil biomecánico de su derecha y su revés bajo presión, el tipo de pelota que golpea ante rivales de élite frente al que suelen meter la mayoría de tenistas españoles de su edad, descubrí a un tenista que ya resolvió problemas que, según la teoría, aún debería estar trabajando. Esa brecha entre lo que dice su perfil y lo que revelan los datos reales, en este momento exacto de mayo de 2026, es la historia que investigamos hoy. Hemos estado viviendo la era de Sinner y Alcaraz, y si sigues de cerca el tenis, te estarás haciendo la misma pregunta que todo analista serio se plantea hoy. ¿Quién va a romperla? No quién les juegue bien un día, ni quién les complique un torneo en una superficie concreta, sino quién llega con un juego preparado para vencer a ambos en dura, en arcilla, bajo presión y a 5 sets cuando de verdad importa. Este debate lleva activo 2 años. Se habla de Fonseca, de Shelton, de Mensik, de Rune. Todos tienen parte de la respuesta. Pero quiero hablarles de ese jugador que creo que nadie está analizando todavía con la profundidad adecuada. Y quiero demostrarles por qué las pruebas, al mirarlas bajo la perspectiva correcta, son mucho más alarmantes para el orden establecido de lo que sugiere una derrota en cuartos de Madrid. Rafael Hodar cumplió 19 años en septiembre de 2026. Hace 14 meses, era el 896 del mundo. Pasó un año jugando tenis universitario en Virginia. Volvió al circuito profesional en enero con 3 títulos Challenger, superó la previa del Abierto de Australia, derrotó a un top 10 en su propia ciudad e incomodó tanto a Jannik Sinner en unos cuartos de Masters 1000 que el número 1 se detuvo a pedirle, frente a 40.000 personas, que siguieran de cerca a este tenista. He estudiado a fondo las estadísticas de Hodar, datos de servicio, devolución, perfil biomecánico y los precedentes históricos de un ascenso tan veloz y con tanta madurez, y lo que voy a revelarles en los próximos 18 minutos no es que Hodar vaya a ser el número 1 definitivo ni que romperá esta era con total seguridad. Voy a mostrarles por qué el sistema que lo formó está diseñado exactamente para obligar a Sinner y Alcaraz a adaptarse como nunca antes han tenido que hacerlo. Y por qué esa presión específica es, según la historia de nuestro deporte, la más peligrosa de todas. Con este jugador ocurre algo que va mucho más allá de lo que analiza la prensa tradicional. Cuando termine este video, lo habrán visto con sus propios ojos. Se crió en Madrid, en el club de tenis Chamartín, una ciudad donde la altitud premia los golpes planos y el cemento veraniego favorece la agresividad. Su ídolo es Rafael Nadal. Lo dice de frente, sin rodeos ni ironía. Su golpe favorito es la derecha. Su superficie favorita es la pista dura. Quédense con esa combinación en mente por un instante, porque dice mucho sobre el abismo entre cómo definen a Hodar y lo que realmente es. No es un especialista de arcilla que heredó el ADN de Nadal por geografía. Es un estratega de pista rápida que aprendió a competir en tierra batida mucho antes de lo previsto. 2 enfoques totalmente distintos al proyectar el techo de un jugador. Su propio padre es quien se encarga de entrenarlo. Quien moldeó su mentalidad competitiva no es un ex-top 20 profesional con un esquema táctico sofisticado y un grupo de analistas.
Él es quien vio a este niño pegar su primera derecha a los 6 años en Chamartín, y pasó los años siguientes moldeando a alguien capaz de soportar la presión de una fase previa de Grand Slam, salvar 4 puntos de partido, ganar y luego declarar ante la prensa que lo crucial es mantener la calma y no pensar de más. Eso no es una casualidad de la personalidad, es el resultado de su entorno. Cuando Hodder decidió pasar el 2025 en la Universidad de Virginia, en vez de hacerse profesional de inmediato, una decisión que provocó los típicos gestos de duda hacia cualquier joven de 18 años que elige el camino más lento, se unió a un programa dirigido por Andrés Pedroso, un entrenador que venía de ganar 2 campeonatos nacionales consecutivos y que ya había visto competir a cientos de tenistas en la élite del deporte universitario estadounidense. Pedroso no es un hombre fácil de impresionar. Él tiene claro lo que significa ser profesional, y la seriedad no abunda ni en la élite. Así que, cuando Pedroso habla de Hodder, hay que escuchar, porque el nivel con el que lo compara no es el de un buen universitario, ni siquiera el de un joven profesional con talento. Es el listón de todo lo que ha presenciado entrenando a competidores de élite durante su carrera. La primera vez que lo vi en persona fue en la previa junior del Abierto de Estados Unidos, creo que en el 2023, y me quedé impactado por su madurez, su profesionalismo y la seriedad con la que competía. Iba totalmente en serio. Insisto con lo de la seriedad. Exprime cada segundo que pasa dentro de la pista. Rafa puede jugarle de tú a cualquiera y tiene opciones, pero es bastante humilde para saber que también puede perder con cualquiera. Lo que lo hace diferente es esa confianza mezclada con humildad. Se cree capaz de derrotar a cualquiera, pero sabe que debe estar totalmente preparado. Esa combinación es especial y le ayudará a explotar todo su potencial. Lean eso otra vez despacio, porque Pedroso describe algo que es mucho más inusual en el tenis profesional de lo que la gente cree. Esa mezcla de fe y humildad no es un simple rasgo de carácter. Es la estructura mental que distingue a quienes tienen un buen año de los que construyen un dominio duradero. Nadal la tenía. Djokovic la muestra en otra sintonía. Sinner ha construido su propia versión tras 5 años de duro trabajo. Que un chico de 19 años ya se organice bajo esa mentalidad antes de su primera temporada profesional completa es el detalle que cambia las expectativas sobre su techo. Tras su paso por Virginia, Hodder volvió al circuito Challenger. Ganó 3 títulos. Se clasificó para las finales Next Gen de la ATP. Entró al Abierto de Australia, ganó en primera ronda a 5 sets en el cuadro principal, y tras esa racha arrancó el 2026 en el puesto 150. En marzo ya estaba en el top 100. A finales de abril, era el 34 del mundo y se encontraba a un buen resultado en Roland Garros de ser cabeza de serie en un Grand Slam. Solo un año antes, estaba fuera de los 900 mejores, jugando en Charlottesville, Virginia, ante un público que cabía en un restaurante pequeño. Esa es la historia superficial. Ahora, déjenme mostrarles lo que hay detrás. Esto es lo que el análisis general sobre Hodder ha pasado por alto. Un error clave porque cambia del todo la forma de evaluar su peligro para los 2 mejores del ranking. Se le ve como el típico especialista español en tierra batida, el siguiente en una línea que va de Arantza, Sánchez Vicario a Bruguera, Moyá, Ferrero, Ferrer y Nadal. El tenis español lleva 40 años produciendo especialistas en tierra batida en cadena. Y cuando un joven español con talento empieza a ganar en arcilla, el instinto de buscar patrones del mundo del tenis recurre al cajón de siempre y lo mete ahí. Pero mira lo que los datos de la ATP dicen de su 2026. Ese cajón no sirve. Antes de Miami, ganaba el 71% de juegos de saque y 64 de puntos con primer servicio. Cifras decentes, pero lejos de la élite. Datos de un jugador joven que aún se adapta a la velocidad y peso del circuito profesional. Ganaba el 20% de los juegos al resto, lo cual es aceptable. Pero lo aceptable es el tope para tenistas que no pasan de la segunda semana en los Masters. Pero algo cambió entre su derrota en primera ronda ante Tabilo en Indian Wells, un 6-1, 6-2 en 50 y 9 minutos que dolió, y el inicio de Miami. En los 15 partidos siguientes en Miami, Marrakech, Barcelona y Madrid, su efectividad al resto subió al 35,6%, una mejora del 78% en una sola estadística en solo 6 semanas. Al llegar a Madrid, solo 5 jugadores de todo el circuito ATP
superaban el 30% de juegos ganados al resto en la temporada: Cherúndolo, Medvedev, Alcaraz, Navone y Sinner. Hodar les pisaba los talones desde abajo a gran velocidad, en una racha que incluyó cuartos de final de un Masters 1000 contra el número 1 del mundo. Esa mejora no es una fluctuación al azar. En la élite, los juegos al resto se ganan combinando la lectura de patrones de saque, controlando la posición al restar y transformando peloteos neutros en ataques letales en apenas 3 o 4 golpes. No subes tu efectividad al resto un 78% en 6 semanas por accidente. Lo logras analizando saques de primer nivel hasta descifrar por completo sus patrones y con un golpeo de calidad para dominar el punto en cuanto pones la bola en juego. Ambas cosas se aprenden, pero la velocidad con la que Hodar las asimiló, o más bien, cómo tradujo esa calidad en resultados reales, es lo que lo aleja de una curva de evolución normal. Tampoco es solo un jugador de fondo, algo clave para medir su techo. El 86% de sus puntos mueren atrás según la ATP, superando la media, pero tiene una volea de toque exquisita y un plan claro: arrinconar al rival al fondo de la pista, subir con una bola corta y definir con una volea corta de fantasía. Esa presencia en la red, aún en desarrollo y sin ser un arma constante, es la faceta de su tenis que más recuerda al estilo de Alcaraz. El juego de red de Alcaraz es de los 3 o 4 mejores del circuito en su plenitud física. Que Hodar ya esté ensayando esta transición ofensiva no es una casualidad. Es una decisión táctica muy clara sobre el tipo de tenista que quiere ser. Ahora, quédense con esta imagen mental, porque voy a mostrar 2 números en pantalla que cambiarán por completo su visión de todo lo que viene. En su victoria de segunda ronda en Madrid, Hodar conectó 13 golpes ganadores frente a solo uno de de Minaur. Al vencer en tercera ronda a Joao Fonseca, que le pega a la bola más fuerte que nadie en la última década, Hodar firmó 8 derechas ganadoras más que su rival. Fonseca es pura potencia explosiva. Es el arquetipo de Alcaraz de la nueva generación, y un jugador supuestamente pasador, hecho para la paciencia y las batallas de fondo, le superó por 8 derechas ganadoras sobre la tierra de la caja mágica. Esa cifra rompe por completo el mito del clásico tenista español de tierra batida, porque eso no lo sugiere, lo demuestra. La derecha de Hodar rinde a un nivel que nadie habría pronosticado para su perfil. La derecha es su golpe favorito. Se crió en Madrid, pegando plano y lidiando con la altitud. Su juego genera potencia con una cadena cinética distinta a la del pesado topspin de sus compatriotas. Mientras Nadal cargaba la muñeca con una empuñadura oeste extrema para dar altura y margen a la bola, el golpe plano de Hodar activa el pronador redondo antes en la fase de aceleración, ganando velocidad de raqueta con un ángulo de ataque agresivo que reduce el tiempo de reacción del rival. Por eso, sus derechas de peloteo pasan más cerca de la red que el tenis español tradicional. Busca pura velocidad de bola, no un golpe seguro. Y por eso su juego se adapta directo de la tierra batida a la pista rápida, al contrario que la mayoría de sus compatriotas. La cadena cinética de su derecha no depende de la superficie. Cambiará el bote o el efecto de la pelota, pero no la velocidad que genera. Usa una raqueta Headspeed MP de la misma gama profesional de Sinner. Usa cuerdas Lynx Tour completas. Un cordaje ideal para golpes planos y secos en lugar de buscar efectos pesados. Cada detalle de su equipamiento pide pista rápida a gritos. Cada decisión táctica apunta a un jugador total. Sus éxitos en tierra no son por ser especialista en arcilla. Se deben a que, con este nivel de ejecución, un tenis completo funciona en cualquier sitio. Fijémonos ahora en el revés. Aquí cobra todo el sentido lo que apuntaba Racket Magazine sobre cambiar la dirección en paralelo. En el revés a 2 manos, la tensión de un peloteo cruzado con topspin recae sobre los extensores del antebrazo dominante y los flexores del brazo no dominante. Un reparto de fuerzas ideal para aguantar peloteos largos. Pero redirigir la bola en paralelo es otro cantar. Exige frenar un golpe cruzado y mandarlo recto a la línea, con la velocidad suficiente para que el rival no pueda invertirse de derecha. Por lo tanto, el brazo no dominante debe aplicar una fuerza de rotación al impactar que choca contra la dirección natural de la bola. Casi cualquier tenista de élite puede lograrlo de forma puntual. Muy pocos pueden hacerlo con precisión, a gran velocidad y bajo presión, en un partido reñido. Porque el margen de error en la sincronización, en el ángulo de la raqueta
y en el instante preciso en que el antebrazo no dominante gira, es más reducido que en cualquier otro golpe. Que Jo-Wilfried Tsonga logre esto con la precisión que tantos analistas destacan no es una simple coincidencia técnica. Es el fruto de alguien que ha pasado miles de horas repitiendo ese patrón específico hasta lograr la consistencia necesaria para usarlo en los momentos de máxima tensión. Ese golpe, en un duelo contra Sinner, es el que puede romperle el saque, y no precisamente porque gane el punto de inmediato. Muchas veces no, sino porque crea una situación donde Sinner no puede simplemente reacomodarse y esperar el error del rival. Y un escenario donde Sinner no puede esperar es algo que el actual número 1 experimenta muy raras veces. Antes de darles el análisis estructural completo, debo poner sobre la mesa un detalle que los medios tradicionales siempre han decidido ignorar. Y es el detalle que da sentido a cada conclusión de este guión. Jannik Sinner vio en persona cómo Rafael Nadal vencía a Alex de Minaur. Se sentó en las gradas de la caja mágica a ver a un wildcard vencer al quinto sembrado antes de cruzarse en cuartos 2 días después. No tenía por qué estar allí. Decidió estar allí. El número 1 del mundo, en plena racha de 21 victorias consecutivas, buscando coronarse por quinta vez consecutiva en un Masters 1000, se tomó el tiempo de su preparación para observar al wildcard de 19 años al que estaba a punto de enfrentarse. Y luego, tras vencer a ese wildcard, lo llamó increíble ante todo el público. Dijo que España tiene otro jugador asombroso y escribió esas 2 palabras en el lente de la cámara. Andy Roddick, que ha vencido a mejores tenistas que casi cualquiera en el planeta, analizó el triunfo sobre de Minaur desde otra perspectiva. Roddick tiene una prueba muy clara para saber si un jugador joven está logrando algo real. Y su criterio no es la calidad de la victoria, sino la clase de triunfo. Si exige recursos de élite imposibles de compensar por el oponente, vio a Jodar vencer a de Minaur 6-3, 6-1 y dijo exactamente lo que eso significaba. Menos mal, por fin sale un buen jugador de España. Te digo algo, uno busca ciertos marcadores contra determinados tipos de tenistas. En nuestra época, si un joven del Potro aparecía y de repente barría a David Ferrer por 6-3, 6-2, decías, vaya. Cuando un joven ataca a alguien con el perfil de Minaur y lo aplasta, piensas, ojo, aquí hay algo de un nivel superior. ¿Es la potencia de golpeo? No vas a vencer a de Minaur solo con astucia, regularidad y físico. Se necesita un talento de élite para lograr eso. Y la observación de Roddick es sumamente importante. Está usando un espejo histórico muy relevante. Aquella aparición de Del Potro barriendo a Ferrer en sets corridos. Del Potro rompió el dominio de Federer, Nadal y Djokovic. Ganó el Abierto de Estados Unidos en 2009 y fue una verdadera amenaza antes de sus lesiones. Esta comparación no es casualidad. Coloca a Jo-Wilfried Tsonga en una categoría de rival con un precedente histórico muy claro, y no se refiere a alguien que solo tuvo una buena racha. Habla de un tenista que cambió para siempre la estructura del circuito. Ahora, déjenme mostrarles por qué el verdadero paralelismo histórico es todavía más antiguo que Del Potro y cómo ese resultado nos revela algo muy concreto y comprobable sobre lo que pasará a continuación. Cuando Novak Djokovic irrumpió en el cara a cara que Federer y Nadal mantenían desde 2006, su factor de disrupción fue puramente estructural. Djokovic no era simplemente mejor que el resto de jugadores que seguían a Federer y Nadal. Su juego estaba configurado de una forma totalmente distinta. Tenis defensivo de fondo con arranques ofensivos, una elasticidad en sus desplazamientos que achicaba la cancha, y un revés a 2 manos que neutralizaba la potencia, como el elegante golpe de Federer o el cruzado liftado de Nadal jamás pudieron. Convirtió al tenis en un número impar. Y con 3 fuerzas tirando en direcciones opuestas, el juego cambió para siempre para todos. Lo que hizo permanente la disrupción de Djokovic no fue vencer a Federer y Nadal. Otros ya lo habían logrado antes. Su juego particular obligó a cada uno a modificar su estrategia táctica en los partidos contra el otro. Federer ya no podía basarse en un juego ultra veloz contra Nadal tras correr 3 sets buscando los ángulos de Djokovic. Nadal ya no podía limitarse a pelotear desde el fondo buscando el revés de Federer, porque Djokovic lo había entrenado para esperar que la bola volviera más rápida y plana que antes. La disrupción fue triangular, y ese triángulo resistió década y media porque el tercer vértice estaba construido de forma distinta a los otros 2, no solo haciendo mejor lo que ellos ya hacían. La dinámica Sinner-Alcaraz en 2026 es cosa de 2, son la pareja dominante.
Se han adaptado el uno al otro por completo. La victoria de Sinner sobre Alcaraz en Montecarlo esta primavera fue una clase magistral de cómo leer su segundo saque y qué hacer con él. Pero se han adaptado, principalmente, el uno al otro. Y esa adaptación tiene puntos ciegos muy específicos. Un estilo impredecible, que plantea problemas distintos desde varias direcciones a la vez, es algo que aún no han tenido que descifrar en rondas avanzadas de un gran torneo. La madurez mental de Jodar parece completa. Su físico a los 19 años sigue desarrollándose. Eso no es una debilidad. Es cuestión de tiempo. Jodar les plantea desafíos diferentes a cada uno. Contra Alcaraz, puede absorber la agresión inicial, redirigir con su revés paralelo, que a los 19 ya es tan preciso que asombra a la prensa, y esperar a que el desgaste del juego de Alcaraz se acumule en 3, 4 o 5 sets. Contra Sinner, la amenaza es diferente. El juego de Sinner se basa en eliminar sorpresas, convirtiendo el margen en dominio absoluto mediante peloteos impecables. El más del 35% al resto que Jodar registra desde Miami es la cifra que debería preocupar al equipo de Sinner, porque un tenista que gana más de un tercio al resto, en el circuito actual, es alguien capaz de presionar el servicio de Sinner de una forma constante que pocos rivales logran sostener. En los cuartos de Madrid, Jodar generó 5 oportunidades de quiebre contra Sinner en el segundo set. Sinner salvó las 5 porque Sinner salva puntos de quiebre. Eso es lo que hace Sinner. Pero generar 5 oportunidades contra un rival en su mejor momento, con una racha de 21 victorias consecutivas, siendo un invitado en su primer cuarto de final de Masters, no es un dato menor. Es la prueba de que el mecanismo de presión existe y ya está funcionando. El tiebreak terminó 7-0 para Sinner, y no voy a fingir que eso no pasó. Pero el tiebreak es donde la brecha de experiencia es mayor. Y la experiencia es la única variable que llega con el tiempo. Todo lo demás que Jodar mostró, la compostura, la presión al resto, la agresividad de fondo, la frialdad emocional cuando Sinner logró el quiebre, no son cosas que mejoren con los años. Esas son virtudes que un jugador tiene o le cuesta horrores construir. Y Jodar ya las tiene. El contraargumento es obvio. Tiene 19 años. Solo ha jugado 11 partidos en el circuito ATP a 3 sets. Y las segundas semanas de Grand Slam son otro mundo frente a títulos Challenger o giras de tierra batida. Lo entiendo. Es el contraargumento correcto. Pero eso asume que su curva de desarrollo todavía depende de adquirir habilidades, de aprender a jugar mejor al tenis. Las pruebas que les he mostrado en los últimos 18 minutos demuestran que el talento ya está ahí, en dosis medibles, y precisamente contra los rivales con los que debe funcionar. Lo que separa su presente de unos cuartos de Grand Slam no es la mejora técnica, es la repetición al más alto nivel. Y ya está sumando esa experiencia a un ritmo que su ranking no anticipa y sus resultados no mienten. Para finales de 2026, habrá enfrentado a uno de los dos mejores a 5 sets. Cuando ese partido ocurra, creo que llegará al límite. No porque Jodar lo vaya a ganar. No les estoy diciendo eso. Les digo que las pruebas señalan a un jugador con la estructura ideal para llevar ese partido a 5 sets y que en un quinto set sobre pista rápida tendrá la fortaleza mental para seguir en pie al jugarse el último juego.